Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Qué riqueza, qué profundidad es la palabra de Jesús. Contiene un abismo de sabiduría y de riqueza. Riqueza inagotable. En esta sola frase, no he venido a abolir, sino a dar plenitud, nos está hablando de que la vida espiritual es un proceso que va de lo menos a lo más. Y así como a un niño no se le puede enseñar el aprendizaje universitario porque no entenderá, sino que hay que irlo llevando paso a paso, poco a poco, en el aprendizaje, de lo menos a lo más. Así es la vida espiritual. El Señor nos va llevando poco a poco. Vamos creciendo en la medida en que conozcamos las verdades. Y Él nos va dando las verdades poco a poco. Fue así como nos dio entonces el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una doctrina. Y juntamente con esa doctrina estaban aquellos que la enseñaban, los profetas. Aquellos que prepararon al pueblo a través de esta doctrina para la venida del Mesías. Y luego llegó el Mesías. Y este Mesías, Jesús, nos ha dado una doctrina más sublime, sin abolir la anterior. Perfecciona la anterior y nos habla de una doctrina más sublime. Los antiguos nos hablaban de la ley. Jesús nos habla de la gracia. Y nos invita a prepararnos para la tercera parte. La historia de la salvación, nuestra relación con Dios, va en tres partes. La primera parte del Antiguo Testamento con los profetas y la ley de Moisés. La segunda parte, Jesús, cuya escritura son los evangelios y los profetas, los apóstoles, con una enseñanza: prepararnos, convertirnos, porque el reino de Dios está cerca. Los del Antiguo Testamento se estaban preparando para la venida del Mesías. Y los del Nuevo Testamento se preparan para el reino. Entonces, estamos entrando o hemos entrado a la tercera etapa de la salvación, que le corresponde al Espíritu Santo. La primera etapa al Padre, la segunda a Jesús y la tercera al Espíritu Santo. Y el texto, ¿cuál es la escritura de esta tercera etapa? ¿Cuál es el conocimiento
que va perfeccionando los otros dos anteriores conocimientos. Así como el conocimiento del Antiguo Testamento fue perfeccionado por los evangelios, ahora el Señor nos está dando el conocimiento que da plenitud, que cierra el círculo de estos conocimientos para que podamos entrar en su reino. Y ese se llama el libro del cielo, es decir, las verdades que el Señor dictó a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, sobre su voluntad. Ellas son el tercer escrito de esta tercera etapa que le da plenitud a las otras dos anteriores etapas y que hace más perfecto el conocimiento. Porque ya la iglesia está en una etapa de adultez y por lo tanto necesita un alimento más adecuado, y ese alimento es el que Jesús ahora nos ha dado, las verdades de su divina voluntad. Así es como Él ha venido trayendo a la iglesia desde el inicio hasta hoy, para que regresemos a ese inicio. ¿Cuál inicio? Cuando el hombre, Adán y Eva, fueron creados por Dios perfectamente porque vivían en su voluntad, pero se perdió. Ahora hay que recuperar esa voluntad de Dios nuevamente, y la manera es conociendo estas verdades y dejando que ellas vayan haciendo en nosotros su vida. Esa es la plenitud de la que el Señor hoy nos habla, y estos escritos, como su palabra, el Evangelio, no van a abolir nada. Todo lo contrario, lo van a perfeccionar, lo van a hacer aún más rico. Pero si nos quedamos con los conocimientos anteriores, sin ir adquiriendo, sin ir caminando por este recorrido que Jesús mismo nos ha dado, entonces nos quedaremos estancados, como muchos judíos que se quedaron solo con el Antiguo Testamento, olvidándose de que existe el Evangelio. Y hoy le puede ocurrir a muchos olvidarse de estos nuevos escritos, quedándose solo con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pidámosle al Señor por la intercesión de aquella que nos dio a Jesús y que vivió la plenitud de estos conocimientos, porque en ella el proceso de Dios se dio en un solo acto. En el momento en que nació ya en la plenitud de este conocimiento, María. Que por tu intercesión, Virgen María, el Señor nos conceda la gracia, la sabiduría para que podamos ver y entender que necesitamos entrar en este tercer conocimiento para cerrar el círculo de la plenitud de la vida divina. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y que las almas del purgatorio descansen en la paz del Señor. Amén.